no es muy largo. Y después vamos a empezar a trabajar con los diagramas unilineales. Ya vamos a entrar de lleno a lo que es la parte eléctrica propiamente tal. Ahora, siempre vamos a estar viendo los RIC que correspondan según lo que necesitemos. Así que con esto vamos a terminar lo que es la parte de legislación eléctrica, lo que no significa que más adelante no vamos a ver temas de legislación eléctrica, vamos a seguir viendo. Pero ya como complemento de lo que vamos a ir haciendo. Entonces, materia dice presentación de proyectos. Objetivo. El objetivo del presente pliego técnico es establecer las disposiciones técnicas que deben cumplirse en la elaboración y presentación de proyectos de las instalaciones de consumo de energía eléctrica del país. Alcance y campo de aplicación. Las disposiciones de este pliego técnico serán aplicables a los proyectos de todas las instalaciones de consumo de energía eléctrica, en adelante e indistintamente instalaciones, que se elaboren con el objeto de ser posteriormente ejecutadas y presentadas ante la Superintendencia de Electricidad y Combustibles. Referencias normativas. Bueno, aquí no creo que sea necesario leerlo, pero vamos a mencionar esta. Norma chilena 13, oficio 93 de 1993. Esta norma nos dice cómo deben ser los dibujos y los formatos y elementos gráficos de las hojas de dibujo. Terminología. Empresa distribuidora o distribuidora. Empresa o empresas distribuidoras concesionarias del servicio público de distribución o todo aquel que preste el servicio de distribución, ya sea en calidad de propietario, arrendatario, usufructuario o que opere a cualquier título instalaciones de distribución de energía eléctrica. En esta zona, ¿cierto?, tenemos a la CGE, que es la compañía grande que abastece a la mayoría de los usuarios de electricidad. Pero hay zonas como al interior de Linares, donde aún existen cooperativas que producen electricidad y se la venden a sus asociados. Entonces, no es solamente la CGE la que distribuye. Y es por eso que aquí la norma dice bien clarito que puede ser en calidad de propietario, arrendatario, usufructuario, que opere a cualquier título instalaciones de distribución de energía eléctrica. Instalación de consumo. Instalación eléctrica destinada al uso exclusivo de sus usuarios o propietarios. Instalador eléctrico. Profesional autorizado por la Superintendencia para proyectar, mantener, inspeccionar, dirigir y o ejecutar instalaciones eléctricas conforme a lo dispuesto en el Decreto Supremo de Economía número 92 de 1983 y las disposiciones que a futuro lo reemplazan. ¿Cuándo fue? ¿El jueves? No. ¿Cuándo fue que estuvimos viendo que leímos el Decreto Supremo, donde aparecían todas estas disposiciones y qué es lo que podía hacer el instalador eléctrico? Proyecto. Conjunto de planos y memoria explicativa confeccionada con el fin de indicar las características técnicas y constructivas de la instalación eléctrica de consumo, la cantidad y el tipo de material que la compone. O sea, nosotros cuando hacemos un proyecto tenemos que llegar al detalle fino e indicar todas las características técnicas que va a tener la instalación, más los materiales que la van a componer, ¿sí? Igual nos va a enseñar el profe a hacer la memoria explicativa. Sí, vamos a ver la memoria explicativa. Pero en realidad nosotros, la norma también dice que cuando el proyecto es de menos de 10 kilos o hasta 10 kilos no necesita memoria explicativa. Así, pero la vamos a ver igual. Puesta en servicio. Es la conexión de una instalación de consumo de energía eléctrica a la red de una empresa distribuidora
sistema de generación autónomo, de manera que se pueda producir el adecuado funcionamiento de sus componentes y artefactos conectados a ella. Superintendencia de Electricidad y Combustible. Exigencias generales. Toda instalación de consumo de energía eléctrica debe contar con un proyecto, el cual debe ser desarrollado de acuerdo con las normas y los pliegos técnicos aplicables de este reglamento, de modo de asegurar que la instalación construida de acuerdo con este no presenta riesgo para los usuarios, proporcione un buen servicio, permita un fácil y adecuado mantenimiento, tenga la flexibilidad necesaria para permitir ampliaciones y sea eficiente. Toda ejecución de un proyecto de instalación de consumo de energía eléctrica deberá ser realizada y declarada por el instalador eléctrico autorizado en la clase que corresponda, de acuerdo a lo establecido en el Decreto Supremo de Economía número 92 de 1983, Reglamento de Instaladores Eléctricos y Electricistas de Recintos de Espectáculos Públicos, o el que lo reemplace. Dichos profesionales serán, ante la superintendencia, los únicos responsables de la presentación y del contenido de los documentos correspondientes a la instalación de consumo de electricidad ejecutada, sin perjuicio de las responsabilidades reglamentarias y judiciales del propietario. ¿Por qué dice esto? Porque el primer documento que nosotros le tenemos que pedir al cliente cuando nos solicita una instalación eléctrica es el certificado del título vigente. Ustedes van a decir qué tenemos que ver nosotros con papeles legales. Bueno, nosotros vamos a construir algo en la propiedad de alguien, y ese alguien tiene que ser el dueño legal del terreno donde vamos a construir. Para eso nosotros tenemos que pedirle ese papel, que es el certificado o título de dominio vigente. Ese papel lo tienen que solicitar en adelante, que lo podemos ir nosotros, en el conservador de bienes raíces. ¿Para qué? Para asegurarnos que estamos construyendo en el lugar donde quien nos pidió la construcción es el propietario. Ahora, si el propietario falsifica el título de dominio, ha pasado, nosotros vamos a estar construyendo en una propiedad que no es del dueño que se supone que es. Y si llega alguien a reclamar su propiedad, nosotros nos vamos a ver en serio problemas. Ahora, por eso dice que nosotros somos responsables de toda la parte técnica, pero dice sin perjuicio de las responsabilidades reglamentarias y judiciales del propietario. Es decir, que si alguien nos engañó diciéndonos que era el propietario del lugar y después resulta que no es, ahí nosotros tenemos que demostrar que nosotros no teníamos ni idea y que el certificado que nos entregaron era falsificado. Y ahí le cae la ley encima al que cometió la falta y no a nosotros. Bueno, en realidad no falta, es delito. Otra cosa, nosotros tenemos como instaladores eléctricos responsabilidad civil y penal sobre los trabajos que nosotros hagamos. Civil es cuando nosotros tenemos que pagar con nuestro peculio personal cualquier falla o cualquier deterioro del lugar donde hicimos un trabajo. Supongamos que hicimos un tablero en una casa y ese tablero funcionó mal, se quemó y junto con eso quemó parte de la casa. Nosotros tenemos que responder con nuestro patrimonio por todos los daños que se hicieron en esa casa, producto del trabajo que hicimos, que obviamente estaba mal hecho. Porque si se produjo ese problema es porque estaba mal hecho. Ahora, si producto de ese mismo trabajo se daña a una persona, tenemos responsabilidad penal.
¿Qué significa eso? Que pagamos con cárcel si es que una persona resulta herida o fallecida producto de un trabajo mal hecho. Entonces, si bien es cierto, tenemos el respaldo del Estado cuando nosotros tenemos nuestra licencia de instalador eléctrico clase D, también tenemos responsabilidades. Y estas son civiles y penales. ¿Sí? Hay un caso de tiempo ahí, ¿no? Por ejemplo, porque igual puede fallar, pero a causa del tiempo el componente. Claro, sí, sí. Sí, hay un tiempo limitado y va a depender de la garantía que presenten los equipos que nosotros instalemos. La mayoría de los equipos están garantizados legalmente por 6 meses. Entonces, cuando pasan los 6 meses, se extingue la responsabilidad por el funcionamiento de los aparatos instalados. Lo que no se extingue es que si nosotros hicimos una mala conexión. Por ejemplo, ¿se acuerdan que yo les contaba de una viejita que el hijo de ella me llamó a mí para que cambiara para que viera por qué había un mal olor dentro de la casa? Porque se estaban quemando los cables. El tipo que hizo ese chanchullo en el tablero, que fue desconectar todos los automáticos magnetotérmicos y dejar funcionando solamente el diferencial, si la persona, ojalá nunca pase, pero si la persona hubiese resultado herida o fallecida producto del trabajo que él hizo, ese tipo va preso. Y esa responsabilidad por haber hecho un acto que es inmoral, que es un acto criminal, no se extingue. No es como la garantía, falló el aparato, bueno, ya no es culpa mía, pasaron los 6 meses, compre otro. Yo se lo instalo, pero compre otro. Y legalmente a nosotros no nos pueden decir nada, porque la garantía legal del producto ya se extinguió. Y con eso se extingue nuestra responsabilidad también. Oiga, me falló el automático, no sé, pues se me quemó el motor que tenía conectado. ¿Y hace cuánto lo hicimos? No fue, esto fue en enero del 2024. En junio del 2024 ya nuestra responsabilidad se extinguió. Entonces uno amablemente le dice, no hay ningún problema, yo se lo cambio, usted lo compra y yo lo cambio. Y si le digo, ustedes le explican. La garantía del producto es de 6 meses. Ahora, si usted quiere, le pongo uno más caro y que presente una mayor garantía, pero es más caro. Y ahí verá el dueño si le dice sí o no, cuando manda la contestación. Pero eso es, hay responsabilidad civil y legal. Y en ambos casos, por eso yo le digo que la ética profesional es súper importante en la parte legal. Una consulta, ¿Sí? pero todos los artefactos eléctricos tienen garantía de 6 meses o son algunas cosas específicas. A ver, lo que el Estado chileno exige es una garantía legal de 6 meses. Hay productos que llegan del extranjero y nos ofrecen una garantía por 1 año. Ahí uno tiene que tener claro, ¿cierto?, que hay una póliza de garantía que entrega el vendedor del producto y ahí tienen que estipular claramente la fecha. ¿Para qué? Para que se cumpla la fecha de 1 año o el plazo de 1 año. De lo contrario, la garantía no es válida y la van a hacer valer por los 6 meses que corresponde legalmente y nada más. Entonces, que asegurarse de eso primero. Claro. Hay que ver eso y ser bien consciente y colocarle la fecha. Y la fecha de compra, a la fecha que se le coloque, perdón, a la póliza, tiene que ser la misma fecha que aparece en la boleta. A partir de ahí. Claro, a partir de ahí corre el tiempo. Antiguamente uno podía decir, ya no, si cuando lo instalemos le ponemos la fecha. Ahora resulta que todas las boletas son electrónicas, entonces nosotros podemos llevar la mentirita y nos van a pillar al tiro porque van a buscar la boleta y no, pues lo vendimos en esa fecha. A contar de esa fecha vale la garantía. Así que hay que tener cuidado también con eso. Uno tiene que ser transparente, sobre todo con los clientes.
La potencia instalada a declarar en todo proyecto eléctrico corresponderá a la suma total de todos los artefactos que componen la instalación. No obstante, para los efectos del empalme, se podrá solicitar uno de capacidad igual o inferior a esta potencia instalada, total, declarada, de acuerdo a lo dispuesto en el punto 5.4 del presente pliego técnico. La capacidad del empalme se determinará considerando la potencia instalada total corregida por factores de demanda indicados en la sección 6 del pliego técnico normativo RIC número 3 y los correspondientes factores de corrección relacionados con las condiciones de diseño y funcionamiento de la instalación. Por tanto, la empresa distribuidora no podrá otorgar empalmes de capacidad superior a la potencia instalada total declarada en la superintendencia, con excepción de lo establecido en el punto 5.2.1 del pliego técnico normativo RIC número 10. ¿Se acuerdan que el ingeniero que estaba dando la charla dijo que el empalme mínimo era de 25 amperes y que eso no se contradecía con otros apartados, ¿cierto?, de los pliegos técnicos? Eso es cierto, porque independiente que nosotros tengamos, supongamos que instalamos una casa chiquitita, una de 36 metros cuadrados, y hicimos la instalación y todo, y la potencia resultó ser, no sé, pues 2200 watts. Eso significa que la protección tendría que ser de 10 amperes. Entonces nos vamos con eso a la empresa distribuidora y le decimos que necesitamos un empalme de 10 amperes. Le van a decir no, el mínimo son 25 amperes. Así que eso tenemos que tenerlo bien claro. El empalme más chico que existe en este minuto en Chile es de 25 amperes. No obstante, nosotros nos vamos a encontrar en nuestro trabajo con instalaciones donde hay automáticos hasta de 10 amperes en las casas. Pero esos fueron instalados en épocas pretéritas, donde la norma decía que sí se podía instalar un automático, un medidor que tuviera un automático de 10 amperes. Pero actualmente, si vamos a instalar un medidor nuevo, el más chico es de 25 amperes. Ahora, dice la capacidad del empalme, se determinará considerando la potencia instalada total corregida por factor de demanda indicados en la sección 6 del pliego técnico normativo RIC número 3. Ya, ¿cuáles son los factores de corrección? Los factores de corrección son valores multiplicativos que nos permiten rebajar o aumentar la potencia que nosotros vamos a solicitar o la potencia resultante en un proyecto eléctrico. Porque supónganse ustedes que al sumar todas las cargas de una casa nos da 6.000 watts. Con 6.000 watts estamos pasando los 40 amperes que nos van a dar como máximo para una vivienda. Entonces, para eso nosotros ocupamos el factor de demanda. ¿Qué significa eso? En la realidad, nosotros cuando hacemos el cálculo significa que toda la potencia de la casa se está usando en forma simultánea. Es decir, si tengo 20 enchufes, tengo 20 aparatos conectados en los enchufes. Si hay 40 ampolletas, tengo 40 ampolletas prendidas. Y en la cocina tengo conectado el horno, la cocina eléctrica, la lavadora y la secadora. Eso nunca se va a dar en la realidad. En una casa jamás van a estar funcionando todos los elementos de consumo al mismo tiempo. Entonces se aplica lo que se llama el factor de demanda. Bueno, en realidad uno dice, de los 6.000 watts voy a estar ocupando en forma simultánea
el 60%. Y ahí bajamos al tiro la potencia máxima a 3604. Entonces vamos con eso y pedimos 3600 watts o 4000 watts. Y con eso estamos justo estamos un poquito más bajo, nos van a dar 32 amperes. Ahora, ¿la casa va a funcionar con 32 amperes? Sí, porque la realidad es que nunca van a estar todos los aparatos funcionando en forma simultánea. Ese es un factor de demanda, o ese es el factor por el que podemos multiplicar o dividir. Entonces, cuando tenemos una potencia demasiado baja y queremos que nos instalen una potencia más alta, utilizamos el factor de demanda, pero al revés. Decimos que aumentamos la potencia de nuestros equipos y solicitamos una potencia mayor. ¿Cuál es la idea? Muy probablemente en esa casa van a partir consumiendo poquita corriente, pero con el tiempo van a ir incorporando mayor cantidad de elementos eléctricos. Entonces van a llegar muy rápido al tope, porque era una instalación pequeña. Y para evitar que tengamos que pedir un aumento de potencia, porque eso significa lucas, le hacemos una solicitud de potencia más alta, y eso basado en el factor de demanda. Entonces el factor de demanda es una herramienta que nosotros podemos ocupar siempre a nuestro favor, ya sea aumentando o disminuyendo la potencia que vamos a solicitar. Eso es en cuanto al factor de demanda. ¿A todo esto dónde vamos? ¿5.4? Bueno, no me acuerdo. Ya. No. Sí, no, si estaba en el 5.3 fue el último, el 5.4 que era. Bueno, no sé, gracias. No, el 5.5 parece, profe. Sí. Ya. En el proyecto de instalación eléctrica de consumo de un edificio se deberá incluir un detalle de montaje de los empalmes de acuerdo al pliego técnico normativo RIC número 1, en el cual se mostrará una vista de elevación donde se indique el punto de conexión, las cajas de conexión, las cajas de empalme y de cada dependencia o servicio, el espacio y volúmenes disponibles verticales de alimentadores y empalmes, los tableros de la instalación, si existe en este punto, y el recorrido y características de la canalización que interconecta estos elementos. Bueno, como eso es para edificios, nosotros no vamos a poder instalar edificios, porque la capacidad de instalación es de 10 kilowatts. Y un edificio que tenga cuatro casas ya nos queda grande. Pero en el fondo lo que está diciendo es que ahí nosotros tenemos que mandar un dibujo de cómo van a quedar montados las cajas de empalme dentro de algún recinto. Pero ustedes se han fijado que los edificios tienen un lugar donde están todos los medidores juntos. Y de todas las porque tienen ¿cómo se llaman estos? Ductos donde están intercomunicados todos los pisos, por los cuales pasan los cables que alimentan cada uno de los pisos. Eso es lo que nos están pidiendo ahí. Ahora nosotros sí podemos hacer la instalación de una población, villa o conjunto habitacional. Sí lo podemos hacer. Bueno, ustedes se preguntarán cómo lo vamos a hacer si resulta que tenemos 10 kilowatts como máximo. Declaramos las casas una por una. Y es simple porque les vamos cambiando la dirección, ¿no? O sea, el proyecto va a ser el mismo para todas las casas. Y les vamos cambiando la dirección. Son 50 casas, son 100 casas, son 100 T1. Es la única diferencia. Y el trabajo no es tanto porque ustedes lo van a ver después cuando van a hacer el primer T1, van a llegar a transpirar. No es difícil, pero uno se enfrenta a algo que no conoce. Entonces va a empezar a colocar los datos y antes de enviarlo hay un checklist
Entonces uno, en la misma página de la SEC, entonces uno pone el T1 y pone el checklist al lado y me va diciendo, en el punto 1 tiene que poner tal cosa, lo puse, sí está puesto, tic. Y uno va revisando lo que va a enviar, ni siquiera tiene que imaginarse las cosas, están ahí, está todo escrito. Entonces, el primero es difícil, pero después ya esa es la plantilla para todos los demás. Porque ese ya está hecho, entonces, y ese lo revisaron y lo aprobaron, o sea, excelente. Y después lo único que hace uno es cambiar los datos. No, ahí es donde uno se equivoca, copiar y pegar. Lo que hay que hacer es cambiar los datos uno por Solo uno. la dirección. O todo. No, la dirección, no, yo digo en el caso de que uno haga distintos trabajos, ya uno tiene esa plantilla. Ahora, en el caso de la población, claro, uno va cambiando la pura dirección porque los demás datos son todos iguales. El proyecto es el mismo. Entonces, ¿sí podemos hacer una población? Sí, podemos. Es cosa de tener los pitutos adecuados. No falta nada. No, o sea, a veces se dan cosas increíbles. Por ejemplo, un alumno que tenía yo que era... La verdad es que no era del mejor del curso, tampoco era el peor. Era ahí. Pero resulta que había trabajado como DJ en una discoteca. Y ahí conoció a un tipo y se hicieron amigos. Era hijo del dueño de la Independencia. Así que cuando le dijo que necesitaba pega como eléctrico, entró pero... Así funciona Chile. Aquí no hay meritocracia, hay pitutocracia. Ya, no se podrá proyectar arranques o circuitos con potencias futuras. Todo circuito que no cuente con una carga definida deberá ser declarado con una potencia igual a 0 watts. Bueno, ya lo vimos en la explicación inclusive. Así que llegamos hasta aquí por hoy día, nos vemos el martes.